buenos días a todos los presentes. Ya son las 7 de la mañana, entonces voy a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, la cual corresponde al seminario Intoxicación por betabloqueadores y calcioantagonistas. Mi nombre es José Alfredo Aguirre Sarmiento, yo soy residente de Medicina de Urgencia de la Universidad de Antioquia y quiero dar un agradecimiento al grupo de toxicología, a los toxicólogos del Hospital Universitario San Vicente Fundación, por sus recomendaciones para la realización de la charla. Entonces, el siguiente es el contenido y a la vez el orden para el desarrollo de la charla. Digamos que lo dividí en tres partes. La primera parte corresponde a la introducción y la epidemiología. Aquí quiero mencionar algunos datos que consideré importantes y con la parte estadística de los datos reportados en Estados Unidos, donde son un poco más juiciosos, y los datos que tenemos en Colombia, comparar un poco sobre los datos pues, importantes con respecto a este tipo de intoxicaciones. La segunda parte corresponde a la parte de los fármacos, los betabloqueadores y calcioantagonistas como tal y su toxicocinética. Entonces, en esta parte vamos a revisar los mecanismos de acción, los principales usos, presentaciones y los efectos tóxicos y lo que podríamos encontrar en los pacientes al momento que se exponen a este tipo de medicamentos. Y la tercera parte corresponde tanto al enfoque como al manejo que vamos a brindar inicialmente en el servicio de urgencia, cómo vamos a abordar estos pacientes, qué opciones de tratamiento y cuáles están disponibles en nuestro medio. Y pues finalmente voy a dar las conclusiones que saqué luego de la revisión del tema. Entonces, a modo de introducción, quise iniciar la charla con estos 5 datos que me parecen importantes. El primero es mencionar que tanto betabloqueadores como calcio antagonistas están dentro de los fármacos que más se prescriben para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entonces, como vemos, cada vez estos medicamentos, salen nuevos medicamentos de estos dos grupos farmacológicos y su prescripción va en aumento, dado que pues, cada vez sabemos que las enfermedades cardiovasculares son más prevalentes y es donde más se utilizan. Sin embargo, hay otros usos. Son medicamentos y el segundo dato es que, sobre todo en nuestro medio, son de fácil acceso. Es muy fácil ir a una farmacia y obtener un medicamento de estos, muchas veces hasta sin fórmula médica. Y además que, pues como tenemos muchas personas con enfermedades cardiovasculares, muchas de estas pueden ser familiares, el tío, la abuela, entonces son medicamentos que en la mayoría de los hogares donde hayan personas por lo menos mayores de 50 años va a haber un tipo de estos medicamentos. El tercer dato es que muchas de estas personas que consumen este tipo de medicamentos lo hacen asociado a otro pues, medicamento del grupo de los antihipertensivos. Entonces esta coexposición puede aumentar el riesgo de toxicidad. El cuarto dato corresponde a la toxicidad como tal y es que se ha encontrado que sobre todo en betabloqueadores de dosis terapéutica pueden generar efectos adversos y hasta efectos tóxicos en los pacientes. La interacción fármaco-fármaco, sobre todo cuando hay exposición concomitante de betabloqueadores y calcioantagonistas, y lo que nos atañe más que todo al día de hoy es la sobredosis, que puede ser de forma intencional o iatrogénica, donde se van a presentar más que todos los síntomas de toxicidad de los que vamos a hablar. Y por último, y no menos importante, es que muchos de estos pacientes requieren unidades de alta dependencia y, como vamos a ver, tienen una alta mortalidad cuando se exponen a este tipo de medicamentos. Entonces, adentrándonos en la epidemiología a nivel mundial, se reporta que hay aumento de casos de intoxicación por estos dos grupos farmacológicos. Hice una búsqueda y me llamó mucho la atención. En Estados Unidos, pues son como muy juiciosos y anualmente la Asociación Americana de Intoxicaciones es como un centro de control que lleva registro de las sustancias tóxicas y pues lleva el registro epidemiológico como tal de cuáles son las sustancias más prevalentes, las que están asociadas a mayor mortalidad. En estos reportes anuales, primero encontré el reporte del año 2018, que era el reporte número 36, y busqué el último, o por lo menos el que encontré, que fue el del 2021, que fue el reporte 39. Entonces, me llamó mucho la atención y uno de los primeros datos que rayos que miren que de todas las sustancias que causan intoxicación en los Estados Unidos, las drogas cardiovasculares están en el sexto lugar, solamente por debajo por medicamentos o por grupos farmacológicos como los analgésicos y los sedantes que sabemos por los opioides y por estos medicamentos hipnóticos y antipsicóticos, que son los que más se presentan, y antidepresivos, que son los que más se presentan de intoxicaciones y como lo vemos en los servicios de urgencia. Otro dato importante, aparte de que es muy frecuente este tipo de intoxicación, es que va a un aumento, como lo menciona la literatura a nivel mundial.
Y vemos cómo en 2018 se reportaron 111.194 casos, que correspondió al 4.3%, y para el 2021 se reportaron 116.165 casos, que da para el 4.6%. Entonces, un dato muy importante, y que esto nos dice que si están aumentando los casos, posiblemente nos vamos a ver enfrentados a estos pacientes en el servicio de urgencia. Ahora, en el mismo reporte describen los que están más asociados a mortalidad o a eventos fatales. Entonces vemos cómo tanto calcioantagonistas como beta bloqueadores ocupan quinto, sexto puesto en los dos reportes, digamos que con 4 años de diferencia. Vemos cómo en Estados Unidos los calcioantagonistas pues tuvieron más casos que los beta bloqueadores, pues muy cercanos, y para el 2021 fue una estadística similar, y vemos que fueron pues muchos casos para hacer solamente de estos dos grupos farmacológicos. Bueno, y este otro estudio, que fue un estudio publicado en el 2000, es un estudio un poco pues, viejito, es una corta retrospectiva que evaluó 280 pacientes de 2 centros en Washington, en Estados Unidos, y lo que trataron ellos entre las cosas que miraron fue mirar las características epidemiológicas. Entonces, el dato que les quiero traer acá más que todo es que miremos las indicaciones para el uso de beta bloqueadores, principalmente los pacientes que se presentaron con toxicidad. La mayoría, como ya sabemos, fueron por enfermedades cardiovasculares, pero vemos que muchos de estos beta bloqueadores y calcio antagonistas tienen indicaciones para otro tipo de enfermedades, como la migraña, como la hiperhidrosis, el hipertiroidismo, en algunos casos la hemorragia suprarrenal, por ejemplo, el nimodipino. Entonces, vamos a ver que no solamente son los grupos cardiovasculares, sino que también se utilizan para otras indicaciones. Y aquí otro dato que me llamó la atención, para el año 2000, que el propanolol fue el medicamento que más se asoció a intoxicación, seguido del atenolol. El atenolol quizás en nuestro medio no sea tan frecuente. Ahora vamos a ver algo de la epidemiología de Colombia, pero este medicamento, por lo menos lo que es Estados Unidos, está muy asociado a intoxicaciones. Luego fue seguido de metoprolol y la betalol, que sí están en nuestro medio. Algo que pienso que también puede ser que esté más asociado al propanolol, puede ser que el propanolol, pues en ese tiempo se utilizaba un poco más, estaba más disponible. Y la otra cosa del propanolol es que el propanolol se utiliza en diferentes tipos, como la migraña, la hiperhidrosis y otro tipo de enfermedades, que también pues lo hace que sea un poco más usado. En cuanto a la epidemiología de Colombia, en realidad son muy pocos los estudios. Me gustó mucho uno, y fue el que les traje, que fue realizado acá en la ciudad de Medellín por un grupo de toxicólogos y médicos especialistas en medicina de urgencia de la ciudad, donde trataron de mirar pues, las características epidemiológicas de las intoxicaciones agudas en el servicio de urgencia. Esto miraron pues, las intoxicaciones entre el año 2000 y 2013. El artículo aparece con fecha de publicación en 2018. Y un mensaje como grande inicial cuando uno revisa el tema es que la verdad no estamos haciendo el adecuado registro, digamos, en las fichas epidemiológicas de este tipo de intoxicación. Entonces, llamativo en estos estudios encontraron en términos generales, no solamente para el grupo de calcioantagonistas y beta bloqueadores, sino para todo tipo de intoxicaciones agudas en servicio de urgencia, encontraron que la edad promedio que se presentaban los pacientes era de 28 años. Entonces, estamos viendo que es una población productiva. La relación hombre-mujer fue alrededor de 1 a 1. Digamos que fue un poquito más elevada en mujeres, pero pues muy similar, un 53-54%. Bueno, y para lo otro que me llamó mucho la atención es que la mayoría de los pacientes eran solteros. La mayoría de los casos fueron del área rural. El 60% de los pacientes correspondía a régimen subsidiado, y la mayoría de los casos fue asociado a un intento suicida. En este estudio se analizaron 244 pacientes, fueron los que ellos evaluaron en el transcurso de esos 3 años, de 2010 al 2013. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que los medicamentos los describieron como medicamentos de uso común, y en este grupo entraban los antihipertensivos, eran en la segunda causa, solamente por debajo de los plaguicidas, y como tercera causa los medicamentos psiquiátricos. Entonces vemos cómo reportan ellos que de estos medicamentos de uso común, los antihipertensivos correspondían al 12.8%. Ellos no hacen como la descripción, o de pronto no tenían la información de cada uno de los medicamentos que se asociaron a esto, y muchas veces
de este tipo de intoxicaciones son con varios fármacos. O sea, se toman tanto beta-bloqueadores, calcentragonistas u otros antihipertensivos. Esto va muy de la mano con los datos del CIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud del 2019, donde vemos que los medicamentos también son la segunda causa de intoxicaciones en ese año. Aquí pues varió con respecto a este estudio, es que las sustancias psicoactivas fueron la primera causa y los plaguicidas fueron la tercera. También datos del CIVIGILA para el año 2019, digamos que los departamentos que más casos reportaron fue Antioquia, Bogotá y, pues, digamos, el Distrito Capital y Valle del Cauca. Quizás en otros lugares pasan más casos y no son adecuadamente notificados. Esto puede ser una de las cosas que puede orientar a que en estas partes hayan más casos. Y digamos que de forma gráfica, para el año 2019, de esta misma, del Instituto Nacional de Salud, vemos cómo en la línea anaranjada, como ya les mencioné, los departamentos que más casos reportan, que pues, vemos los picos, es, digamos, la ciudad como tal es Bogotá y los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Y ya mirando por cada 100.000 habitantes, pues de la población, vemos que Quindío tiene la mayor incidencia, lo que es Quindío y Risaralda, o sea, la zona del eje cafetero. Bueno, ya hablando sobre los betabloqueadores y calcio antagonistas como tal, entonces vemos que en cuanto a las generalidades, principalmente estos medicamentos son usados en enfermedades cardiovasculares, pero también están en otras enfermedades como la falla cardíaca, algunas arritmias, y en otras entidades que no son pues, de las enfermedades cardiovasculares, como la migraña, el glaucoma y la hemorragia subaracnoidea, como ya les mencioné, y pues en otro tipo de entidades. Entonces son medicamentos que son muy utilizados. Las presentaciones son orales, intravenosas y oftálmicas. Como muchos ya sabemos, hay casos reportados de intoxicación por administración inadecuada de dosis de gotas oftálmicas, entonces a tener en cuenta eso. Y estas imágenes, pues no tengo ningún conflicto de interés con estas marcas, solamente las traje para mencionarles que pues, hay diferentes presentaciones, hay diferentes dosis, hay diferentes casas farmacéuticas y de alguna forma debemos estar familiarizados también con los nombres comerciales, porque muchas veces no nos vaya a llegar con el nombre genérico, sino con el nombre comercial. El paciente solamente va a decir el nombre, no siempre traen fotos del medicamento que consumió el paciente y esto nos va a ayudar a orientar pues, qué tipo de intoxicación tiene. Bueno, en cuanto a los mecanismos de acción y conocer un poco más sobre los medicamentos, primero los calciantagonistas. Sabemos que pues, su clasificación está dentro del grupo de dihidropiridínicos, que más que todo están los que terminan en ino, alodipino, nifedipino, nimodipino, y los no dihidropiridínicos, que en este grupo está el verapamilo y el diltiazem. Aquí un mensaje grande y que es importante tener en cuenta a la hora cuando hablemos de las intoxicaciones, que generalmente los dihidropiridínicos, su mecanismo de acción o su blanco de acción principalmente va a ser el músculo liso vascular arterial. Entonces, generalmente estos pacientes van a estar asociados más a vasodilatación. Y los no dihidropiridínicos actúan tanto a nivel vascular como a nivel de los canales dependientes de voltaje de calcio. Entonces, también va a haber un efecto, digamos, inotrópico negativo. En cuanto al mecanismo de acción como tal, digamos que son tres cosas grandes que tenemos que saber a la hora de conocer y hablar un poco, ahora que miramos la toxicocinética, y es que estos medicamentos pues comparten propiedades en común y la más grande es que bloquean los canales de calcio lento, que son los tipo L. Los canales de calcio dependientes de voltaje son varios, hay L, hay T, hay P, hay N, pero los principales son los L, que van a estar a nivel del corazón, músculo liso vascular arterial y las células beta del páncreas. Hay un micrófono abierto. Entonces, estos medicamentos van a hacer un bloqueo en los canales L del músculo liso, del miocardiocito y de el nodo sinusal y el nodo AB, que también son, digamos que, dependientes del gradiente de calcio para su función. Entonces, cuando se da este bloqueo a nivel de los canales de calcio, va a haber digamos que una vasodilatación, porque finalmente no se va a dar la contracción del músculo liso vascular, entonces vamos a tener vasodilatación a nivel del miocardiocito, como sabemos en la fase 2 de la despolarización, se da también por la entrada de calcio, entonces al tener esto bloqueado, esto se va a alterar y vamos a ver efectos negativos en la inotropía cardíaca, y a nivel del nodo sinusal y del nodo AB, que también son dependientes de estos canales lentos de calcio, va a haber, digamos, disminución de la despolarización de las células del nodo sinusal y se va a ver, digamos, que de alguna forma alterada su despolarización espontánea.
Entonces, el efecto que vamos a ver en los pacientes cuando se presenten con dosis elevadas y muchas veces hasta con dosis terapéuticas de estos medicamentos a nivel cardíaco, bradicardia, inotropía negativa. En los casos de los medicamentos dihidropiridínicos podríamos ver una taquicardia refleja secundaria a la vasodilatación y digamos que como mecanismo compensatorio también se va a presentar vasodilatación coronaria. A nivel periférico vamos a ver vasodilatación periférica, disminución de resistencias vasculares periféricas principalmente. Hay casos reportados de edema pulmonar secundaria digamos, la vasodilatación de músculo liso vascular pulmonar. Esto más que todo está en reportes de casos de alnodipino. A nivel del tracto gastrointestinal, principalmente náuseas y vómitos, y a nivel del páncreas, algo llamativo y que va a ser muy importante más adelante es que en estos pacientes se asociamos más a hiperglicemia en comparación de los betabloqueadores, que es hipoglicemia. También se puede presentar hiperlactatemia tanto por la hipoperfusión que pueden generar como un metabolismo anaerobio y otras alteraciones electrolíticas. En cuanto a los beta bloqueadores, primero mencionar que los receptores beta pueden ser beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, pues hay diferentes tipos de receptores. Estos van a estar en diferentes partes del cuerpo. Principalmente, pues mencionar que los beta 1 están a nivel cardíaco en un 80%, pues son los más abundantes, pero que también los hay en intestino, en riñón. Y que estos, digamos que el agonismo adrenérgico beta como tal va a generar cronotropía, digamos, positiva, inotropía, y que una alteración o un bloqueo en estos canales pues va a generar el efecto contrario. Básicamente lo que ocurre, como vemos en la imagen, es que cuando hay un bloqueo beta, va a haber por medio de proteína G, va a haber digamos, una inhibición, un bloqueo del adenosín, pues va a llevar a la disminución de adenilato ciclasa y una disminución del AMP cíclico. Esto va a generar una inhibición de los canales de calcio dependiente de voltaje, y esta disminución de la entrada de calcio a la célula va a generar pues lo mismo que ya habíamos visto: disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la conducción, disminución de la fuerza de contracción, de la inotropía cardíaca. Y los otros, digamos, los otros receptores beta 2 también los hay cardíacos, pero son en menor proporción, se habla de un 20%, lo van a ver en las venas y en las arteriolas periféricas. También lo vamos a tener en músculo liso de las vías respiratorias, en páncreas, útero y en tracto gastrointestinal. Estos se clasifican en selectivos y no selectivos. Principalmente la selectividad va a estar dada por el receptor beta 1 y básicamente en los selectivos están metoprolol, atenolol, bisoprolol, son medicamentos que tenemos disponibles, y los no selectivos carvedilol, labetalol y nandrolol. Los efectos beta-bloqueadores, principalmente a nivel de músculo liso, va a ser broncoconstricción. Pues muchos de estos pacientes pueden progresar a falla ventilatoria y edema pulmonar. A nivel cardíaco ya sabemos que bradicardia, inotropía negatismo, cronotropismo negativo y disminución de la automaticidad cardíaca. En periféricos, pues puede generar vasoconstricción a nivel de venas y arteriolar. En el globo ocular genera disminución de la presión intraocular y disminución del humor acuoso. Y a nivel metabólico, los síntomas van, pues, aparte de la hipoglicemia que ya les mencioné, puede generar acidosis y falla renal y rhabdomiólisis. En cuanto a la farmacocinética de los beta-bloqueadores, no voy a entrar en detalle de cada uno porque son muchos, pero los mensajes grandes: primero, que ellos tienen buena absorción por vía oral y tienen un metabolismo de primer paso. Lo segundo es que en estos grupos de fármacos la biodisponibilidad y el volumen de distribución van a variar de fármaco a fármaco. Y en general, pues la tablita se las traje para que la tengan ahí presente, porque esto va a ser muy importante a la hora de cuando se presenten las intoxicaciones. En términos generales, la mayoría de los medicamentos tienen metabolismo hepático para tener en cuenta, y la eliminación en la mayoría es renal. En cuanto al volumen de distribución, esto va a ser muy importante en cuanto en cuanto se han hecho los estudios para ver si los pacientes se pueden dializar o no en este tipo de intoxicaciones. Y en cuanto a los calciantagonistas, de forma similar, tienen buena absorción vía oral, el metabolismo en la mayoría es de primer paso, la biodisponibilidad también varía de uno a otro. El volumen de distribución de estos medicamentos generalmente es superior a 2 litros por kilo de peso, y pongo el asterisco aquí porque, como vamos a ver al final, estos medicamentos no se dializan. Pues hay algunas consideraciones como el nifedipino, que tiene un volumen de distribución un poco más bajo que el resto, en el que se podría, y en el dicardipino. Sin embargo, esto no está claramente estudiado. Y en la mayoría la eliminación va a ser renal. En cuanto a la toxicidad,
digamos que como les mencioné inicialmente, esto se podría presentar en dosis terapéuticas, interacción fármaco a fármaco, cuando se usan de forma concomitante, y en casos de sobredosis, que en la mayoría de los pacientes, cuando hay dosis elevadas, que se van a presentar la mayoría de las manifestaciones clínicas. Esto va a variar mucho, y es un mensaje grande, es que el mecanismo de toxicidad va a ser dependiendo tanto de las características del medicamento como de las características del individuo. Pues no es lo mismo el paciente anciano con falla cardíaca que toma muchos medicamentos al paciente joven que se los toma por primera vez. Entonces, ahí digamos que pueden haber diferencias en cuanto a la respuesta que pueden presentar tanto a favor como en contra en la respuesta a estos beta bloqueadores y calciantagonistas. Y un mensaje que me pareció muy importante cuando revisé el tema, y es que cuando se usa en dosis tóxica o cuando hay una sobredosis de los dos grupos farmacológicos, ellos digamos que esa selectividad que yo les expliqué que pueden tener por diferentes receptores, beta 1, beta 2 y también por la parte del músculo liso vascular y la parte de los miocardios, de la parte del miocardio se pierde. Entonces muchas de las manifestaciones pueden ser, o sea, los medicamentos pueden ocupar todos los receptores y presentar todas las manifestaciones clínicas. La dosis tóxica en cuanto a los beta bloqueadores encontré de cada medicamento su dosis tóxica, también como para tenerlo en cuenta ahí, y la vida media que va a ser muy importante a la hora de saber pues, y pensar en la eliminación del fármaco y el tiempo de depuración. En cuanto a los calciantagonistas, no encontré pues, en alguna parte que mencionara una dosis tóxica como tal, sin embargo, encontré que pues uno podría tener en cuenta la dosis máxima y que si el medicamento se da dos o más veces la dosis máxima, este podría estar asociado a intoxicaciones graves. Y vemos que la vida media de cada uno también varía, que vamos a tener en cuenta más adelante. Me hice esta pregunta, ¿cuál está más asociada a intoxicación? Entonces, en los betabloqueadores sí encontré un estudio donde los caracterizaban y el primero fue el propanolol, yo les mencioné al inicio, segundo atenolol, metoprolol en este orden, y en los calciantagonistas no encontré un estudio como tal que los caracterizaba, sin embargo, en la mayoría de los reportes de casos que revisé, que pues la mayoría de la evidencia, como vamos a ver, son reportes de series de casos, vemos que el que más se ha publicado es el verapamilo, seguido del amlodipino y el nifedipino. Aquí para mencionarles que hay una ficha epidemiológica de intoxicación por sustancias químicas que digamos que ahora que revisé el tema es muy importante la notificación para llevar un registro adecuado y tener unos datos estadísticos y conocer pues con qué frecuencia se está presentando esto en nuestro medio. Vemos que Antioquia es muy juicioso en este sentido y que en esta parte pues se va a tachar en la parte de medicamentos, pues se van a seguir pues, todos los datos que están acá como lo hacemos en diferentes fichas. Bueno, la otra parte va a ser la parte con respecto al enfoque de estos pacientes en el servicio de urgencia. Entonces, digamos que me planteé como en la forma que se puede presentar el paciente en estos dos escenarios. Antes de entrar a hablar de estos escenarios, como tener en cuenta y tener claro que el diagnóstico de este tipo de intoxicaciones va a ser clínico. Va a estar enfocado más que todo a lo que podamos obtener de relato de los acompañantes o si el paciente llega, digamos que de forma consciente y nos puede brindar información. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a estar muy pendientes de cuánto tiempo de evolución lleva, desde hace cuánto consumir medicamentos, porque vamos a ver que por las vidas medias y todo eso, es muy importante tener ese dato. La otra cosa es qué cantidad de medicamento consumió, qué medicamento consumió. Digamos que vamos a ir armando de rompecabezas para determinar pues, la parte de la toxicidad del medicamento. El tiempo de ingesta, si fue con ingesta con otros fármacos, qué medicamento fue, la cantidad. Bueno. Entonces, los dos escenarios, el primero es cuando ya conocemos el tóxico y es que el relato del paciente o del familiar dice que se tomó tal medicamento, beta bloqueador o calciantagonista, o los dos. En este caso, digamos que va a ser un poco más fácil el abordaje, digamos que se nos va a facilitar un poco más conocer el tóxico. El problema va a estar en cuando no, el paciente llega con alteración de estado de conciencia o no llega con informantes o desconoce el nombre del medicamento, en este caso sí va a ser un poco más difícil y ahí nos va a costar un poco llegar a un diagnóstico. Entonces me hice la pregunta de cómo podemos sospechar, si no conocemos el tóxico, de este tipo de intoxicaciones.
Y encontré en la literatura que hay, digamos que dos cosas, dos pistas que nos pueden orientar. La primera corresponde en pacientes que se presenten en el contexto de una intoxicación, que presenten hipotensión y o bradicardia, que se dé de inicio súbito y que sea resistente a dosis habituales de fármacos vasopresores o cronotrópicos. En estos pacientes debemos sospechar, sobre todo si fue de inicio súbito, si fue en el contexto de ingesta de medicamentos o un intento suicida, y si hay resistencia a estos medicamentos cronotrópicos. Y la segunda pista es cuando el paciente se presenta con hipoglicemia relativa absoluta al ingreso al servicio de urgencia. Ahora, como les mencioné, en el caso de los calciantagonistas hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes se presentan con hiperglicemia, que esto es una forma en la que lo podríamos diferenciar y en la que debemos tener en cuenta. Bueno, alguien se preguntará si hay niveles séricos para este tipo de grupo de medicamentos, y si los hay. El tema es que no está disponible en todas partes. El tiempo de realización, quizás en el momento agudo en que el paciente se presenta al servicio de urgencias, no va a ser rápido, o sea, no vamos a tener un resultado rápido, y quizás no va a ser útil cuando el paciente nos llegue con inestabilidad hemodinámica. Quizás para identificación del medicamento y posterior tener ese dato es importante, pero en el momento agudo no, y no lo recomienda. Ahora, las manifestaciones que vamos a encontrar en el paciente. Entonces, primero mencionar que luego de la ingesta, el inicio promedio, digamos que el promedio de los pacientes está entre las 1 y 3 horas. Esto va a variar dependiendo si es un beta bloqueador o un calcio antagonista. Y el rango que nos dan generalmente es entre 10 minutos a 10 horas. Esto puede variar si el medicamento es de uso de prolongación retardada. Y la duración del efecto generalmente está de 12 a 24 horas, aunque hay casos donde se ha encontrado que el efecto puede durar más tiempo. Entonces debemos tener esto mucho en cuenta, sobre todo en los medicamentos de liberación prolongada. Por eso es muy importante conocer el medicamento. Entonces la dosis ingerida también, pues entre más dosis va a haber, quizás el inicio de acción sea más rápido, la duración, el tiempo de duración de los efectos sea mayor, y el impacto clínico va a ser más importante. También las condiciones fisiológicas, como les mencioné, desde el paciente, que tenemos que ver delante de qué paciente estamos, y el medicamento involucrado, como ya les mencioné. En etapas iniciales me llamó mucho la atención que un tercio de los pacientes se pueden presentar asintomáticos. Entonces, no porque el paciente llega al servicio de urgencia asintomático lo debemos dar de alta inmediatamente, sino que estos pacientes generalmente se deben observar por lo menos por 24 horas para estar atento a cambios. Porque muchos de estos pacientes, luego de que se dé el pico de acción dependiendo del medicamento, se van a tornar bradicárdicos, hipotensos, hipoglicémicos, y pues ahí es donde pueden venir las complicaciones. Este es el orden de las manifestaciones clínicas, digamos que son más frecuentes en los pacientes. Hipotensión, en la mayoría de los pacientes van a estar hipotensos y bradicárdicos. Algunos, sobre todo en el caso de la toxicidad por beta bloqueadores, pueden tener alteración del sensorio. Como ya les describí, la hipoglicemia o hiperglicemia puede estar presente. Las arritmias son frecuentes, se pueden presentar, pues hay casos descritos en 46% de los pacientes, y también hay casos reportados donde se presentan convulsiones asociadas a este tipo de medicamentos, sobre todo beta bloqueadores, que son medicamentos que son más lipofílicos, que algunos pasan la barrera hematoencefálica, sobre todo el propanolol, y que puede llevar al paciente a convulsión. También algunas de estas otras alteraciones se puede dar también por el mismo estado de choque que genera, pues, la bradicardia y la hipotensión marcada en estos pacientes. Entonces, a nivel cardíaco, bradiarritmias, defectos de conducción, puede el paciente ya choque cardiogénico, arritmias cardíacas, paro cardíaco. A nivel pulmonar, broncoespasmo, que puede llevar a falla ventilatoria, edema agudo pulmonar, y por alteración del sensorio puede también haber riesgo de broncoaspiración y convulsiones. Y las alteraciones metabólicas, como les mencioné, ya les he venido diciendo, acidosis, pues falla renal y rhabdomiólisis. Entonces, esto es lo que vamos a estar pendientes en nuestros pacientes. La pregunta de cómo podemos diferenciar si es un beta bloqueador o si es un calcio antagonista, muy difícil. El cuadro es muy similar, como les mencioné. Ya esto, digamos que ya se los mencioné, que en el caso de calcio antagonistas, más que todo, se presentan más con hiperglicemia, y en el caso de los beta bloqueadores con hipoglicemia. Aquí encontré una recomendación que dicen, pues, que en el caso de intoxicaciones por calcio antagonista prima la aplicación del calcio sobre el glucagón,
Y en el caso de los beta bloqueadores, prima la parte de la administración del glucagón sobre el calcio. Eso lo vamos a ver con más detalle ahora. Digamos que como otra perlita es que, como les mencioné, los calcioantagonistas pueden tener taquicardia refleja, entonces en estos pacientes inicialmente podrían no estar bradicárdicos, sino más bien taquicárdicos, y esto digamos que nos puede confundir un poco. Y lo de los betabloqueadores de la alteración del sensor. Hallazgos electrocardiográficos son múltiples. Hay descritos diferentes hallazgos. Aquí en el asterisco le puse como los más frecuentes, y los ejemplos que le traje son de bloqueos AB de tercer grado y bloqueo de los canales de calcio. Quizás no les mencioné en que algunos betabloqueadores tienen efecto también a nivel de los canales de sodio. Entonces, en algún grupo de estos medicamentos, por ejemplo, el prapanolol es uno de los medicamentos que también tiene efecto como estabilizador de membrana, y en el cual se puede presentar pues un patrón electrocardiográfico como este último que vemos, que es de bloqueo de los canales de sodio. Lo principal, como les mencioné, son bradicardias, bloqueos AB, prolongación del QT, y otra cosa es que también inicialmente, si el paciente llega en las primeras horas, este electrocardiograma inicialmente puede ser normal, o los cambios pueden ser imperceptibles, y luego de que pasen unas horas puede que ya haya alteraciones. Entonces es importante estar monitorizando a estos pacientes. Los diagnósticos diferenciales van a estar más que todos con medicamentos o agentes antihipertensivos, antiarrítmicos o tóxicos que generen hipotensión y bradicardia principalmente. Y también, pues, en el contexto de choque indiferenciado, no sepamos a qué está asociado, pues puede ser un paciente con choque cardiogénico, anafiláctico. Entonces, digamos que esta tablita se las traje porque para tener en cuenta los diferentes diagnósticos diferenciales en este tipo de intoxicación. Todos los pacientes idealmente deberían estar monitorizados. Pues esto va a depender mucho de la condición clínica, de la dosis del paciente. Los exámenes, digamos que iniciales, pues nos pueden brindar mucha información en la glucometría, los gases arteriales y un lactato. Como ya les mencioné, la glucometría, obviamente, porque hay alteración en la glicemia, los gases arteriales para mirar las alteraciones de ácido-base, y si hay pues acidosis en el paciente, que es la principal manifestación. Y en una serie de reportes de casos se ha encontrado que el lactato, o entre más elevado el lactato esté, más asocia con peores desenlaces en los pacientes en estos dos grupos de intoxicaciones, sobre todo en los betabloqueadores. Otros exámenes, más que todo, para mirar, ya sabemos que tiene metabolismo hepático, entonces vamos a ver función renal, pruebas hepáticas, función renal, va a haber alteraciones electrolíticas, principalmente alteración del potasio, pero también hay descritas alteraciones del calcio. Y los otros exámenes van a estar orientados, pues, a la condición, a las manifestaciones que presente el paciente. Bueno, esta como la última parte, vamos a hablar del manejo. Entonces, las medidas generales lo vamos a dividir en medidas generales y específicas. Las medidas generales, como ya sabemos, en el paciente crítico va inicialmente a estar orientada al ABC del paciente. Inicialmente, bueno, vamos a hacer la pregunta si este paciente tiene indicaciones de la protección de la vía aérea, ya sea, pues, las principales recomendaciones que hay en este tipo de intoxicaciones cuando el choque del paciente es importante, y ellos lo describen como cuando tiene más de un vasopresor, o sea, cuando ya lo teníamos con dos vasopresores. Es importante tener en cuenta, pues no es que sea una indicación precisa, sino que vamos a tener en cuenta que estos pacientes pueden tener deterioro rápido y podríamos perder la vía aérea. Y cuando hay, pues, un compromiso respiratorio, hay falla ventilatoria, pues ya la indicación va a ser precisa de asegurar la vía aérea según la condición del paciente. El otro objetivo, que va a ser digamos que la estabilización hemodinámica del paciente, inicialmente se va a poner atropina, que va a ser una medida inicial, ya vamos a hablar de esto, a la vez transitoria. Los líquidos endovenosos dicen que debemos ser como muy, digamos que tener mucho cuidado con altos volúmenes. Generalmente ellos hablan de 100 cc por kilo inicial, y estar muy pendiente de no sobrecargar al paciente. Y cuando hay, pues, hipotensión, va a haber indicación del inicio de vasopresores, inotropios y bradicardia, con el fin de mejorar la inotropía cardíaca. En cuanto a las medidas de descontaminación, bueno, la irrigación intestinal solamente va a estar recomendada en los medicamentos de liberación sostenida, en los que no hay evidencia a favor de esto. Y en cuanto al lavado gástrico, pues si se pasó de la primera hora, no está indicado. Entonces, ya con el lavado gástrico hay mucha discusión,
Y el carbón activado pues está indicado si está dentro también de la primera hora y se habla de dosis únicas. No hay estudios que hayan evaluado dosis repetidas de carbón activado que muestren beneficio en estos pacientes. Aquí tener en cuenta que el paso de una sonda puede generar más bradicardia en el paciente y esto lo debemos tener en cuenta. Y la otra cosa es que muchos de estos pacientes, y una de las, digamos, cosas que a tener en cuenta con el carbón activado es que cuando hay alteración del estado de conciencia puede llevar a riesgo de broncoaspiración y sabemos que esa neumonitis por carbón activado es grave. Entonces, a tener mucho en cuenta eso. Y en caso de convulsiones, pues el manejo que se recomienda es con benzodiazepina. Entonces, en cuanto a la atropina, mencionar, pues muy importante, el efecto va a ser transitorio y va a ser, básicamente vamos a tratar de que en paciente bradicárdico aumente la frecuencia cardíaca. Sabemos que es un medicamento anticolinérgico que tiene efecto agolítico y que pues, sus receptores donde va a actuar va a ser como un antagonismo competitivo de la acetilcolina en los diferentes receptores muscarínicos. Entonces, el objetivo que se busca con la atropina es mejorar lo de la bradicardia y que esto nos ayude pues, a mejorar la estabilidad hemodinámica del paciente. También lo podríamos utilizar como premedicación perintubación. Sabemos que el riesgo que hay de que el paciente bradicárdico pase a paro al momento de la intubación. Y digamos que como medicamentos, digamos que son con intoxicación grave y de liberación prolongada o que demora mucho tiempo, quizás como una medida transitoria, no va a tener con mucha utilidad luego de un tiempo. Bueno, la mayoría de la evidencia con respecto a la evidencia, la mayoría están en estudios animales y es de muy baja calidad, pues la evidencia que tenemos disponible. Los estudios en animales, sobre todo, se han intoxicado y se les coloca la atropina y se mira a ver qué tanto aumenta la frecuencia cardíaca. La presentación que conocemos, 1 miligramo, 1 mililitro, la dosis es muy similar a lo que describen en el algoritmo de bueno, muy bien. Entonces, lo que mencionaba la atropina es el efecto, en realidad la indicación va a ser el efecto el efecto transitorio sobre el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, pacientes bradicárdico con estabilidad hemodinámica, una medida inicial va a ser la atropina, va a ser muy útil como premedicación en la intubación y digamos que por el tiempo del efecto del medicamento que se pasa rápido en intoxicaciones graves, digamos que va a ser una medida inicial, pero que debemos ir considerando otras terapias para el manejo de estos pacientes. Una medida transitoria, la evidencia más que todo está en estudios animales, es de muy baja calidad, son más que todo están en estudios en conejos y cerdos que los intoxican, les colocaban atropina y miraban qué respuesta en la frecuencia cardíaca tenían y que si esto pues generaba un efecto en la mejoría hemodinámica del paciente. La presentación que conocemos, 1 miligramo, 1 mililitro, las dosis son las dosis que generalmente conocemos del algoritmo de bradicardia, esto no cambia mucho, no hay como, digamos que no describen un máximo de dosis, sin embargo, cuando ya van varias dosis, más de 3 dosis, debemos ir considerando otras terapias. Y los efectos adversos asociados sí, los efectos adversos a estos medicamentos son pues, los efectos de los anticolinérgicos como hipertermia, sequedad oral, miriasis, retención urinaria y que también podría llevar por el efecto muscarínico a arritmias. Bueno, en cuanto a la terapia de dosis elevadas de insulina euglicémica, esto es uno de los tratamientos que más ha mostrado impacto, sobre todo en el tratamiento de los pacientes con intoxicación con beta-bloqueadores. Tiene unas indicaciones precisas, como vemos aquí, pues no solamente para beta-bloqueadores, sino también para el grupo de los cancerotagonistas. Y sobre todo la indicación está en pacientes que estén sintomáticos y que presenten alteraciones en la función cardíaca. O sea, el paciente bradicárdico hipotenso o que tenga alteraciones en el sensorio, o que tenga alteraciones electrocardiográficas, ese paciente tiene indicación de dosis elevadas de insulina. ¿Cómo se dieron cuenta de que este tratamiento funcionaba? Es que se dieron cuenta que la insulina generaba un aumento de la captación de glucosa por el miocardio, esto generaba un efecto inotrópico positivo y vasodilatación periférica, y encontraron en modelos animales que luego de inducir choque cardiogénico en cerdos, cuando administraban dosis elevadas, estamos hablando de más de una unidad por kilo inicial en cerdos, estos mejoraban de forma importante su parte hemodinámica. Aquí mencionar que la evidencia en realidad es muy poca. La presentación que tenemos y la que vamos a utilizar es la insulina regular o cristalina. Las dosis son de una unidad por kilo que va a estar diluida en dextrosa al 50%, que se va a administrar de forma intravenosa. Vemos que esto es una alta concentración. La recomendación es que se administre por catéter venoso central
También se podrían utilizar otras concentraciones del 10 al 20. Sin embargo, pues la recomendación de que sea elevada, que como estamos utilizando dosis elevadas de insulina, estos pacientes pues pueden hacer hipoglicemia fácilmente y con la misma intoxicación puede encontrar un paciente con hipoglicemia, entonces la administración de dextrosa a estas concentraciones nos va a mostrar beneficio. Y la otra cosa es en cuanto al volumen. Si tenemos una concentración mayor, los volúmenes van a ser menores y vamos a disminuir el riesgo de sobrecarga de los pacientes. Si en los pacientes los encontramos en contexto de hiperglicémico o su glicemia está por encima de 300, pues no va a ser tan necesario la dextrosa a estas concentraciones, la podríamos utilizar un poco más bajo e irla titulando. Y luego de la dosis inicial, vamos a dejar una infusión que, pues en términos generales o más práctico, va a ser una unidad por kilo hora y pues continuándola con la dextrosa al 50%. A tener en cuenta es que los estudios, las series de casos se han hecho con infusiones hasta de 10 a 20 unidades por kilo hora. O sea, vemos que son dosis elevadas de insulina y que debemos estar monitorizando muy de cerca a los pacientes. Mencionan que la glucometría se deben hacer cada 15 a 30 minutos para ir titulando. El objetivo es que no sea por debajo de 150 la glicemia y no por encima de 250. Preocupa más cuando se va la hipoglicemia. Y el potasio, en algunas series de casos recomiendan que los niveles se deben controlar cada 2 horas y en otras que se vaya administrando de forma concomitante. Los efectos adversos de esta terapia principalmente va a ser la hipoglicemia y la hipocalcemia. Bueno, la evidencia que les traje esto fue una revisión sistemática que evaluó el tratamiento de los beta bloqueadores y calciantagonistas. Fue publicada en el año 2020. Luego de esta revisión sistemática no encontraron ensayos clínicos ni estudios observacionales que hablaran de este tipo de tratamiento. Fueron 10 series de casos, los estudios fueron animales en cerdos y encontraron también 10 informes de casos. Acá les traje como la tablita que ellos mencionan de las series de casos. Importante mencionar aquí que donde estudian los pacientes fueron tanto con beta bloqueadores, con calciantagonistas o con los dos. Las dosis de insulina fueron pues similares a las que les mencioné, esto varió mucho y vemos que también las intervenciones no solamente fueron con terapia o con dosis elevadas de insulina, sino que también se asociaron a vasopresores en diferentes estudios. En cuanto a los resultados, pues digamos que la mortalidad en la mayoría estuvo cercana al 25%, en la mayoría de las series de casos. Podríamos decir que a los pacientes les iba bien con esta y tenían buena respuesta a esta terapia. Los efectos adversos como la hipoglicemia y la hipocalemia que ya les mencioné se presentaron hasta un 45-50% de los casos, entonces debemos estar muy atentos a esto. Y acá para mencionarles que, digamos que en las series de casos, pero son muy poquitos pacientes, se encontró pues, que había un beneficio hemodinámico en estos pacientes. Y en uno de los estudios que fueron de 20 pacientes, cuando lo compararon, dar solamente dosis de inotrópico versus inotrópico más insulina, no encontraron diferencias en presión arterial media, en estancia hospitalaria, pues, en estancia en UCI y en otros desenlaces. A pesar de esto, vemos que la evidencia es de muy regular calidad y que se ha encontrado que si hay, digamos que una tendencia, un beneficio o una asociación en la mejoría hemodinámica y en buenos desenlaces en los pacientes. Nos da unas conclusiones, digamos que significativas, porque vemos que son estudios de muy poquitos pacientes, son series de casos y que se están dando con intervenciones. Bueno, la otra intervención va a ser el glucagón. El glucagón es un medicamento que incrementa la actividad de la adeninatociclasa. Básicamente lo que va a llevar es un aumento del AMP cíclico y un aumento del calcio intracelular y esto va a generar un efecto inotrópico positivo. Va a haber un aumento también de glucosa a nivel del uso del miocardio y la mayoría de los estudios son series de casos. Hay un ensayo clínico que fue el único que encontré con respecto al beneficio en los pacientes con intoxicación por beta bloqueadores. Las dosis son dosis también elevadas, de 5 a 10 miligramos, o sea, diferente a lo que, pues, a las recomendaciones que hay para otras indicaciones con la hipoglicemia, que se debe administrar de forma lenta, de 1 a 2 minutos, y que se puede ir escalando hasta un máximo de 10 miligramos. Los estudios describen que la infusión del glucagón se ha asociado a mejores resultados. Los efectos adversos, principalmente náuseas y vómitos, a estos pacientes generalmente hay que colocarle algún antiemético porque este efecto generalmente está hasta en el 80% de los pacientes. Este es el ensayo clínico, fue publicado en el 2020, fue un estudio aleatorizado.
comparó glucagón versus placebo. Pues, fueron en realidad 10 pacientes a los que le administraban, a unos le administraban un beta bloqueador, luego le administraban glucagón y a otros le administraban solución salina. Y lo que se encontró era que a los que le administraban el glucagón tenían una mejoría, pues sobre todo en la línea que vemos azul, cuando era en infusión continua, una mejoría importante en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial sistólica. Entonces, lo que ellos concluyen es que las dosis de glucagón tienen un efecto hemodinámico importante y que la infusión fue, digamos, que tuvo mejores resultados que el bol, pero que ambas la podríamos utilizar. En cuanto al calcio, esta es la primera medida de intoxicación por calcio antagonista. Está basada básicamente en el aumento del calcio extracelular y el aumento pues, de los niveles, digamos que del calcio a nivel extracelular va a aumentar el ingreso de calcio y a disminuir ese efecto de bloqueo de los canales lentos de calcio y nos va a mejorar sobre todo el efecto a nivel de la presión arterial, pues el efecto inotrópico. La mayoría de los estudios en animales y reportes de casos, este caso de uno de los que revisé me llamó la atención, que fue de una paciente que se intoxicó con atenolol y que luego de colocarle el tratamiento de lo que ya hemos hablado, la insulina, inotrópicos y eso no mejoraba y apenas le colocaron el calcio, la paciente mejoró de forma significativa. La presentación que tenemos acá es la de gluconato de calcio al 10%. La dosis van a ser 3 ampollas de forma inicial de gluconato al 10% y lo podemos repetir cada 10 a 15 minutos. En estos pacientes siempre se debe dejar infusión continua. Pues en general la preparación podemos hacer 5 ampollas en 500 cc y dejar a 30 o 50 cc hora, porque digamos que el bolo inicial nos va a ayudar, pero el efecto se va a pasar a los 30 minutos y si no dejamos la infusión vamos a perder el efecto o lo que ya hicimos. Digamos que lo que debemos tener en cuenta es que el calcio se podría asociar a hipotensión y a bradiarritmias y alteración en la conducción y debemos estar monitorizando pues, idealmente el calcio ionizado que no supere los 2 milimoles por litro. En cuanto a los vasopresores inotrópicos, pues van a estar indicados en manejo de la hipotensión y la bradicardia. Se han utilizado, se han hecho, las series de casos están con todos los medicamentos, desde norepinefrina, dobutamina, mirrinone. Estos medicamentos asociados a la terapia con insulina han mostrado buena respuesta y beneficios hemodinámicos en los pacientes y se piensa que parte del impacto en mortalidad y la mejoría en los pacientes está asociada al uso de estos medicamentos asociados a la insulina. Las dosis generalmente se van a necesitar dosis más altas de las habituales, pero podemos, dependiendo de la condición del paciente, iniciar con las dosis habituales que conocemos y ir titulando. Pero en la mayoría de las series de casos se usan dosis elevadas de los diferentes medicamentos y siempre pues estos pacientes deben estar monitorizados y vigilando su respuesta. Bueno, ya casi para finalizar, las emulsiones lipídicas, que es uno de los medicamentos que está indicado en este tipo de intoxicación. Entonces, mencionar que digamos que una segunda línea de tratamiento en estos pacientes que están inestables hemodinámicamente o que no han tenido respuesta a las terapias anteriormente mencionadas o pacientes que están en paro. Estas son como las indicaciones principales. Tras este estudio, que fue una revisión sistemática que evaluó en el servicio de emergencia, pues buscó artículos que hablaran sobre emulsiones lipídicas en intoxicaciones en urgencia y mirar qué medicamentos se podían beneficiar de estas emulsiones lipídicas. Lo que se encontró es que claramente la indicación está para los anestésicos locales que vemos acá y que puede haber un posible beneficio en estos medicamentos. Entonces aquí resalto, la mayoría son beta bloqueadores, algunos calciantagonistas que pues, se pueden beneficiar de la administración de emulsiones lipídicas. Digamos que la evidencia es débil, como la mayoría que les he mencionado, son series de casos. Sin embargo, digamos que el mecanismo de acción de estos medicamentos es que a nivel intravascular, como los medicamentos beta bloqueadores sobre todo son lipofílicos, ellos digamos que lo atraen o lo absorben y disminuyen el ingreso de estos medicamentos a nivel intracelular. La presentación generalmente viene al 20% con esta marca. Esto vi que en el hospital Pablo Tobón Uribe hay esta presentación. La dosis es de 1 a 5 cc por kilo, el bolo inicial, y que se deja una infusión de 0.25 cc kilo minuto por una hora. La dosis máxima que recomienda es entre 8 a 12 y debemos estar pendientes que las principales complicaciones pueden ser embolia grasa, lesión pulmonar y hasta paro cardíaco.
Los medicamentos o la acción de estas emulsiones lipídicas va a depender de lo que algo que se llama coeficiente de partición, y que entre mayor sea este coeficiente de partición en medicamentos lipofílicos, mayor se encuentra el beneficio del uso de las emulsiones lipídicas. Este otro estudio observacional entre 2016 y 2019, 15 pacientes, para mencionarle que la mayoría de las indicaciones estuvo en pacientes que estuvieron con bloqueos e hipotensos, que se utilizó con otras estrategias como las que ya le mencioné de calcio, la insulina, el glucagón. Las dosis, miren que son muy similares a las mencionadas, en algunos casos utilizaban dosis más elevadas de 3 a 4.5 cc por kilo, y que la mayoría de los pacientes, por ejemplo, en este estudio observacional de 15 pacientes, a la mayoría les fue bien, tuvieron un buen desenlace. En cuanto a la diálisis o los métodos de eliminación extracorpórea, digamos, la recomendación de STRIC es que, como ya les mencioné, los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio más bien, no están recomendadas pues, la realización de estas estrategias cuando se presentan en el contexto de un paciente intoxicado. Y en el caso de los beta bloqueadores, solamente la recomendación es en pacientes con intoxicación con atenolol y sotanolol, que estén hemodinámicamente comprometidos y que tengan falla renal. Ahí es donde está la recomendación. La evidencia, como vemos, es muy de baja calidad, y digamos que esto todavía es muy discutido, dializar a este tipo de pacientes con este tipo de intoxicación. La ACLS hace unas recomendaciones tanto para la sobredosis de calcio antagonistas como betabloqueadores, muy similar a los que les mencioné, con su grado de recomendación y nivel de evidencia. Básicamente el calcio antagonista recomienda inicialmente considerarlo del calcio, seguido de la insulina, seguido del glucagón, y al final mencionan que estos pacientes, ya hay estudios que se benefician de ESMO luego de la falla de las terapias mencionadas. Y en el caso de los beta adrenérgicos, pues lo único que cambia es como el orden en que dan las recomendaciones. Entonces, primero la insulina, luego el glucagón, tercero el calcio y luego lo del ESMO. Este es un algoritmo que les traje, es un resumen de todo lo que les mencioné en cuanto al tratamiento, que me pareció pues didáctico, pues proponerle un algoritmo diagnóstico que nos ayuda a recordar las intervenciones que podemos utilizar en los pacientes. Acá, pues, otras estrategias que se pueden utilizar es el marcapaso, aunque también es discutido por el tiempo que lleva la toma de colocar el marcapaso y todo eso, pero se podría utilizar en las intoxicaciones. El azul de metileno está descrito para las intoxicaciones con amlodipino, muy baja la evidencia, y ya les mencioné pues lo del ESMO, que también tiene estudios donde se benefician los pacientes. Finalmente, las conclusiones de la revisión. Primero, en la parte inicial de la epidemiología, es que los casos van en aumento, que está asociado vemos que de los medicamentos a nivel mundial son los que más están asociados a mortalidad. En cuanto a la parte de la toxicidad, tener en cuenta que esta puede ser muy variada y que se alteran, digamos, los mecanismos farmacocinéticos dependiendo de la dosis del medicamento, que muchas veces estos medicamentos no solo van a estar en coingesta con beta-bloqueadores, calcitonistas, sino con otros antihipertensivos, y esto nos puede alterar la parte clínica. El diagnóstico es clínico y debemos ser muy juiciosos en cuanto al interrogatorio, si hay disponibilidad, y si no, buscar pistas diagnósticas que nos puedan orientar tanto la parte de la glicemia, los signos vitales del paciente y los hallazgos electrocardiográficos hacia una intoxicación por estos dos agentes. Vemos que tenemos un arsenal terapéutico que la evidencia, digamos que es de muy baja calidad. Sin embargo, la mayoría de los pacientes le va bien, como vimos en el caso de los pacientes con insulina, pues digamos que la mortalidad, que en esas series de casos la mortalidad esté por ahí entre un 15 y un 25%. Yo pienso que para la gravedad de esta condición a los pacientes le va bien, y finalmente que debemos ser juiciosos en cuanto a la parte de llenar la ficha epidemiológica para tener unos datos más acercados a la realidad en nuestro medio. Finalmente, esta frase que en estos días vi, no sé qué autor es, pero que me llamó mucho la atención, que dice que la medicina es un mar de incertidumbres por no saberlo todo y de impotencia de no poderlo todo. Muchas gracias. Bueno, dejo abierto. Doctor Barros, adelante. José, gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas, José. Revisando, es un tema que normalmente yo le
he hecho la mirada de diferentes puntos de vista, pero en las evaluaciones que hacen en Estados Unidos, en lo que ellos enseñan, normalmente hablan de que el betabloqueador, no lo vi claro en la charla, produce más alteración del estado de conciencia. ¿Tú encontraste lo mismo, no? Sí, profe, sí, lo mencioné. Profe, como hay dos sectores, señor. Sí, dale, te escucho. Sí, profe, lo mencioné, que el betabloqueador, una de las pistas que nos puede orientar que tenemos o que podemos ver en los pacientes es que, a diferencia de los calcioantagonistas, estos se asocian a más alteración del estado de conciencia y que en este grupo de medicamentos está más asociado a convulsiones. Ok. Sí, profe, sí lo mencioné. Sobre todo el propanolol es el que más se asociaba a esto, profe. Perfecto, de una. Y la otra pregunta que te tenía era, ya es más de la vida real. Uno normalmente ve en el servicio que llegan los pacientes y se toman una mano de medicamentos de esos cardiovasculares y no sucede mayor cosa. Uno siempre lo ha achacado a la mala calidad de los medicamentos, ¿cierto? Que normalmente tenemos en nuestro medio. Y muchas veces hay cierta incertidumbre porque uno los vigila y uno ve que no sucede nada. Entonces por lo menos los pacientes, sobre todo adolescentes que hemos tenido en SAI, son altísimas. Y uno ve que ni siquiera bradicardia hacen. Yo quería preguntarte si esto pasa o si lo han visto o si lo viste descrito también en otros países. O sea, como que la toxicidad no se comporta igual pues, como en todos los pacientes o si la calidad de los medicamentos como tal influye pues si me hago entender, o sea, que uno no ve que no sea una constante, que no es una constante, mejor dicho. Profe, sí. Encontré principalmente que, el dato más grande, encontré que 1/3 de los pacientes pueden estar asintomáticos a pesar de dosis tóxicas de los medicamentos, con dato grande. En otro estudio encontré que describían que hasta un 50% de los pacientes podrían estar asintomáticos. Esto, digamos que va a depender mucho de la dosis, también del medicamento. Digamos que hay medicamentos que, digamos que por su efecto más largo van a estar más asociados a efectos mayores y también va a depender de la dosis. Y sí, profe, también leí que los pacientes jóvenes, por mecanismos compensatorios, tenían mejor respuesta a este tipo de intoxicación en comparación con los adultos. Entonces sí está descrito, profe, sobre todo en la literatura que revisé, que es de Estados Unidos, esas aclaraciones que usted hace. De una, perfecto. Dale, sí, te escucho. Sí, profe, continúe. Y la última que te tenía era referente al marcapasos. Lo último que yo había revisado sobre eso era que, a pesar de que como urgentólogos normalmente tratamos de resolver como el problema de inestabilidad de los pacientes, pero un análisis que leí, que no recuerdo exactamente dónde, decía que a pesar de que nosotros tenemos esa tendencia de ser invasivos y de rápidamente solucionar el problema de la bradicardia, el problema era que con estos medicamentos tú no solucionabas el problema de contractilidad y de efectividad en del tóxico que causa sobre el sistema cardiovascular. Entonces que se ponía en mucha duda lo del uso de marcapaso en diferentes grupos. Aún creo que la literatura era norteamericana. Quería preguntarte si podías puntualizar un poco más sobre eso, sobre el uso del marcapaso ahí, a ver qué encontraste. Bueno, sí, profe. La primera recomendación es que lo recomiendan principalmente en las intoxicaciones con calcioantagonistas. En los betabloqueadores, generalmente los pacientes con marcapasos no les va tan bien. Lo segundo es que la recomendación que ellos hacen es que, digamos que ellos, sobre todo lo leí en Critical Case, pues, el último libro que sacaron, y las recomendaciones que ellos dicen, hombre, el marcapasos puede funcionar, pero si usted ya primero hizo las intervenciones, a la mayoría de los pacientes le va a ir bien. Si no le ha ido bien luego de las intervenciones iniciales que describí, puede considerar el marcapasos. Considere primero el marcapasos transcutáneo, porque el transvenoso le va a tomar mucho tiempo y la condición clínica del paciente quizás no se lo permita. Y, profe, no hay mucha evidencia de eso, pero a los pacientes, cuando se les pone marcapasos, no es que se vea un beneficio marcado con respecto a las otras intervenciones. Entonces ellos lo dejan como de último. Es más, hay un algoritmo que plantean ahí en Critical Case
donde digamos que las dos últimas opciones en los pacientes, la aplicación de un marcapaso ya como última opción y el ECMO. Es como lo grande así de marcapasos, profe. De una, José, gracias, muy bueno. Listo, profe. Bueno, me ayudan con las manos levantadas porque no me salen los contactos aquí al lado. Creo que el doctor Juan Fernando tenía la mano levantada. José, ¿qué más? ¿Me escuchas? Sí, señor. Eso, mano, muy buena presentación. Hermano, quería hacer como unas cosas puntuales respecto al manejo de estos pacientes. Estos pacientes son relativamente frecuentes. Pues obviamente no tenemos una buena epidemiología, pero no son infrecuentes en los servicios. Como dice Carlos, pues hay muchos pacientes que son jóvenes, que tienen pues su gesto suicida y se toman X número de pastillas, pero generalmente no son muchas. Pero tenemos un escenario que sí es mucho más importante y es la intoxicación de los ancianos fallosos, como lo describiste al principio, sobre todo con modificación de dosis. Entonces, estos pacientes usualmente son más sutiles en su presentación, más larvaditos, pero tienden a complicarse bastante porque son pacientes muy enfermos. Yo quería puntualizar respecto a las medidas de descontaminación, una campaña personal que llevo desde hace muchos años, y es no al lavado gástrico. Obviamente vos aclaraste bien que era antes de la primera hora, pero definitivamente es una medida que retrasa mucho las otras medidas, y en la manera en que se hace en la mayoría de servicios de urgencias es una medida muy poco eficaz. Entonces, en vez de perder tiempo en lavado gástrico, siempre utilizar el carbón activado cuando esté indicado. Creo que dentro del manejo, y hablando lo que pues un poco no muy de acuerdo con lo que dijiste respecto al marcapasos, es que hay que ser mucho más sensible a la utilización de la terapia eléctrica. O sea, no dejarla, si bien está indicado como última opción en la mayoría de algoritmos, y por el mecanismo de la intoxicación, primero está la insulina, el glucagón, antes que el marcapasos, pues tampoco podemos esperar a que el paciente se nos complique más para utilizarlo. Entonces, de entrada, el transcutáneo, cuando esté indicado y cuando haya refractariedad, y el marcapasos transvenoso, pues también es una opción que no es tan lenta. O sea, es un dispositivo que no es tan difícil de colocar, y que nosotros como urgentólogos pues deberíamos estar entrenados en ponerlo en los servicios de urgencias. Y lo otro es que no hablaste mucho del manejo inotrópico, sobre todo con inhibidores de fosfodiesterasa. Si bien tienen muy poca evidencia, realmente es muy poca la evidencia, su efecto se basa en la plausibilidad biológica. Entonces, estos manes generalmente dicen, y cuando revisas la contracción miocárdica, pues lo que necesitas es que aumente el AMP cíclico, y en teoría los inhibidores de fosfodiesterasa, sobre todo en beta bloqueadores, podrían ayudarnos a aumentar la contractilidad basados en el aumento del AMP cíclico. El levosimendan, que la literatura gringa pues casi no tiene información, también podría ser una opción, sobre todo medidas desesperadas, igual que el azul de metileno, los calciantagonistas, ya como una medida desesperada cuando nada de las otras cosas nos han funcionado. E igual que con la terapia eléctrica, si un paciente de estos está muy llevado, a pesar de que tenga un manejo óptimo, como lo describiste en la presentación, pues también hay que considerar la terapia de el ECMO, hay que considerarlo rápidamente. Y lo último es que estos pacientes generalmente van a necesitar monitorización invasiva, sobre todo cuando entran en choque cardiogénico. Entonces, si nosotros consideramos que el paciente está en choque refractario, vos no sabes si es un choque esopléjico o es un choque cardiogénico o son ambos, pues es un paciente que muy probablemente va a necesitar monitorización invasiva con un catéter de Swan. La dobutamina definitivamente no es una muy buena opción, sobre todo en beta bloqueadores, y el uso de vasoactivos realmente, como vos lo dijiste, vas a necesitar dosis mucho más altas. Estos pacientes tan llevados realmente son infrecuentes, y cuando los tenemos, los que yo he visto casi siempre han sido ancianos con ajustes de dosis y con muy mala clase funcional previa. Entonces,
es un reto bastante grande para nosotros en los servicios. Gracias, Amanda. Profe, muchas gracias a usted por la participación y por todas las observaciones. Sí, profe, muy de acuerdo con todo lo que mencionó, sobre todo con la parte de lo del lavado gástrico, que ya, pues, digamos que en algunas indicaciones están, y sobre todo en este contexto, está en desuso. Sí, profe, no entré en detalle mucho de los vasopresores inotrópicos, porque son muchos. Sí encontré una revisión sistemática donde, pues, miran todo, cada uno de ellos. La mayoría tiene reportes y series de casos. Y si los inhibidores de la fosfodiesterasa, como usted menciona, están también descritos. Pues muchas gracias, profe. Bueno, por ahí vi que hay otra mano levantada. Adelante, pues no alcanzo a ver el nombre. Que no me deja ver lo que tiene en la mano levantada. Buenos días, José. No, pues yo iba antes que Juan Fernando, pero obviamente pues la edad antes que la belleza, ¿cierto? La sabiduría antes que la belleza. Con respecto a lo que te dijo Juan, estoy muy de acuerdo. Yo creo que nosotros a veces, en muchas ocasiones cuando uno dice que una terapia se debe hacer de última porque no presenta ningún beneficio, en muchos casos es porque nos demoramos tanto para utilizar esa terapia que cuando ya la utilizamos ya es inútil, ya no estamos con un paciente que está completamente deteriorado. Entonces yo estoy de acuerdo en que en estos pacientes hay que tener un umbral de pronto más bajito para iniciar la terapia eléctrica, sobre todo cuando las medidas iniciales no mejoran al paciente rápidamente. Yo he tenido 2 casos particulares muy dramáticos con intoxicación mixta por calcioantagonistas y betabloqueadores que desafortunadamente pues no salieron, incluso a pesar de todas estas medidas. Hay una revisión de muchos casos en el Hospital Bellevue, que es un hospital que se especializa en este tipo de intoxicaciones, pues en intoxicaciones en general, pero tiene mucha experiencia con este tipo de intoxicaciones, en las cuales la terapia a la que ellos le dan más importancia es a la terapia insulínica, incluso por encima del glucagón. Y el mensaje de ellos es: no le tenga miedo a las dosis altas de insulina. De hecho, hay un reporte de un caso de allá del Bellevue Hospital donde accidentalmente a un paciente le administraron 1000 unidades de insulina en el contexto, o sea, sin bolo, en el contexto de la intoxicación por calcio antagonista, y el paciente no se le modificó la glicemia. Lo que aducen, digamos que el principio farmacológico, el principio químico, es que están tan saturados los canales de calcio que no se alcanzan a activar las vías de los receptores de insulina dependientes de canales de calcio. Por eso también es que en muchos casos, cuando utilizamos los inotrópicos no sirven, porque todos los inotrópicos y todos los vasopresores necesitan el funcionamiento de los canales de calcio. Sin eso estamos jodidos. Entonces ahí es donde ellos dicen, o sea, la insulina debería ser la primera terapia, porque la insulina nos permite activar esos receptores insulínicos que activan canales de calcio. Es como el mensaje que dejan. Y la terapia eléctrica también le da una gran importancia. Pues yo creo que esta fue una de las terapias que nos faltó en uno de los pacientes y que posiblemente nos hubiera ayudado a recuperarlo. Lamentablemente, pues se deterioró muy rápido, estos pacientes se deterioran muy rápido, pero como bien dice Juan, realmente ¿cuánto tiempo consume poner un marcapaso transvenoso? Yo creo que en una mano que tenga la experiencia, no más de 15 minutos. Realmente es un procedimiento que no tiene mayores dificultades. Cuando se ha hecho 1 o 2 veces incluso, nosotros hemos tenido muy buena experiencia. Nosotros, cuando en nuestra formación, por ejemplo en la León 13 y en el San Vicente, tuvimos buena experiencia en la colocación de estos dispositivos sin mayores problemas. Entonces ahí sí también tengo que estar de acuerdo con el desacuerdo del doctor Juan Fernando.
Nada, hermano, muy buena charla. Lástima que sí se extendió como bastante y por eso nos estamos extendiendo más de lo necesario. Listo, profe, sí, profe, sí me extendí un poquito ahí, me pasé el tiempo que tenía estipulado. Sí, profe, y con lo que menciona de la terapia con insulina, pues cuando en las series de casos que han comparado la insulina con vasopresores inotrópicos, pues solos o combinados, pues han mostrado la misma respuesta en cuanto a la insulina. Entonces uno podría iniciar con la insulina y mirar a ver qué efecto inotrópico, cronotrópico tiene y mirando, a ver, considerando si se va agregando el vasopresor. José, y hay una cosa, yo creo que la atropina en este contexto no sirve para nada más, honestamente. Yo preferiría usar la adrenalina, porque en realidad la atropina lo que hace es intoxicar el sistema parasimpático. Y aquí, hermano, pues yo creo que ponerle atropina a sus pacientes, a menos que quieras hacer una prueba a ver si sirve o no, pero que no te demores más de 5 minutos en eso, que el paciente no esté muriendo, no tiene sentido. Yo si un paciente de estos está críticamente enfermo, yo que va de empeorando, por no decirlo de otra forma, yo arrancaría más fácilmente con una infusión de adrenalina o con microbolos de adrenalina mientras establezco las otras terapias. Pero creo que antes estaba el doctor Héctor Julián, que es toxicólogo. Yo creo que él nos puede ayudar pues, yo vi su mano levantada después de la de Fernando. Entonces, para que no nos lo saltemos. Más, no, sino que es que bajé la mano porque ya habían mencionado, como ya alguien mencionó lo del levosimeldán como medida pues ya desesperada. Y quería como resaltar que quizá la EMO no tiene muy buena evidencia, pero es porque esperamos mucho para ponerla y creo que sería una opción pues a tener en cuenta en los lugares donde esté disponible. Y que pues tener en cuenta que en los segundos niveles no tenemos glucagón y por eso siempre arrancamos también por terapia con insulina, así se trate de beta bloqueador o calcio antagonista. Pero bueno, ya la mayoría de cosas como que iba a mencionar, ahí se me han ido adelantando. Muchas gracias por la presentación, me pareció súper buena y muy completa.